Creo que igual es no, porque todavía no te sabía lo de memoria. Era una cosa que dice, bueno, venga, vamos a pasar esto, si alguien quiere, no, de lo de pues ya son apuntes caseros, yo lo he dicho, no quiero hacerlo. Sí. Bueno, yo os hago una aclaración, porque como me pregunta la gente sobre el tema de Sintergética, yo estoy haciendo verdaderos esfuerzos por no hablar de Sintergética. Ya, pero no estás hablando, que sea un poco... Pero la demanda, la información o... Sí, estoy haciendo todo lo posible por no hablar de Sintergética, porque lo que se pretende también es que tengáis, que salgáis de aquí hoy o mañana con una utilidad, es decir, con una capacidad de actuar sobre el tema Hammer, que son los conflictos emocionales que suelen estar ahí. Entonces lo que yo pretendo es cómo poder pasar Hammer ahora a la gente, que es altamente difícil pasar Hammer, para que uno pueda trabajar el tema Hammer. Pero claro, cómo guardarme la manera ideal de trabajarlo, porque para hacerlo de esa manera hay que conocer un poquito la sintergética. La sintergética es la síntesis, es un trabajo de síntesis integradora de todas las técnicas, tanto medicinas tradicionales como la medicina clásica y todas las terapias que han dado resultado a lo largo de la historia, junto con las más avanzadas actualmente, la física cuántica. Entonces vamos desde el chamanismo a la física cuántica, pasando por todo el tema de las medicinas más tradicionales como la ayurveda, la medicina tradicional china, la acupuntura, todo eso. Pero lo que pretende la sintergética es precisamente que, pues claro, me preguntaba un compañero vuestro ahora, que cómo se puede dar 4 seminarios al año durante 3 años, que en realidad son 12 seminarios, 12 que luego al final se convierten en 14 porque hay un año siguiente se dan 2, digamos, ya de terapéutica, que es para mí de los más interesantes. Total son 3 años y medio lo que está dando. Pero en realidad son 12, 14 seminarios. ¿Cómo se puede ahí aprender de todo? Pues que no da tiempo. Bien, porque la acupuntura, por ejemplo, ya serían 3 años, claro, un fin de semana cada mes, o osteopatía. O... Claro, y aprendes acupuntura por aquí, osteopatía por allá, tienes 4 años, 3 años de acupuntura, 3 años de ayurveda, 3 años de medicina tradicional china, 3 años de homeopatía, 3 años de medicina clásica, 18. Te metes 28 años y no has empezado. Bien, pues la sintergética ha sido un trabajo ímpro de coger lo más importante de cada uno de esos territorios terapéuticos y unirlo. De manera que uno tiene que saber toda la acupuntura, sino saber 4 cosas de la acupuntura que son fundamentales. Todas esas ya contextualizadas. Y con un hilo conductor te permite trabajar todas ellas sin tener que haber hecho trabajo de todas ellas, estudio de todas ellas. Entonces el hilo conductor es el hilo conductor de la conciencia. Es meter la conciencia en la historia. Que hoy, por ejemplo, en esos términos nos entendería mucho más un físico que un médico. Porque la física cuántica ya sabe que la conciencia es la clave de todo el universo que vemos. Entonces la sintergética es primero un contexto. Son las nuevas ciencias de la conciencia. Y para lo cual, pues bueno, lo que va a cogiendo de varios territorios, es primero explicarte qué es el ser humano, pero qué es el ser humano visto desde la conciencia. Pero ese ser humano visto desde la conciencia no es un ser exento de moléculas, pero no es solo moléculas. Entonces nos quedaríamos en un fósil molecular, sino que esas moléculas se mueven, pero esas moléculas se mueven porque hay campos de información. Y esos campos de información, esos patrones de información, devienen o emanan de la conciencia. Entonces ahí aparece una cascada maravillosa que es conciencia, información, energía y materia.
Entonces empezamos a darnos cuenta de que todo el universo y todo lo existente se manifiesta en esa cascada. Y eso está ahí. Y a uno le podrá gustar más, a otro le gustará menos, y uno desde su sistema límbico emocionalmente le rebotará cualquier idea de que existe una conciencia superior e inteligente, pero el hecho de que le repate no significa que no esté. Y a través de las moléculas se llega a la conciencia como a través de la conciencia se llega a la molécula. Y esos son hechos ya incontestables incluso para los físicos, que siempre han sido los más escépticos ante la conciencia, pero se han dado cuenta estudiando el universo a la luz de los conocimientos actuales y de la capacidad de aprender que tenemos, de que efectivamente hay un movimiento de conciencia. Es decir, que la vida es significativa, que hay un porqué y un para qué. Entonces, bueno, pues ahí esa cascada que es cómo la conciencia genera campos de información que a través de la energía se convierte en materia. De manera que una molécula en tu organismo es una estrategia de la conciencia. Una molécula en tu organismo es una estrategia de la conciencia que tú puedes manejar. Que para que se mueva la serotonina no necesitas fármacos antidepresivos, que para mover la serotonina no puedes mover desde la conciencia. Y que la serotonina es, en términos de molécula, lo que en términos de emoción es otra cosa, lo que en términos de información es otra cosa, y lo que en términos de conciencia es otra cosa. Entonces son cascadas de manifestación. Bueno, pues ahí se ha hecho un trabajo ímprobo y maravilloso, sobre todo de síntesis, pero al alcance de toda la gente. Toda la gente que tenga una inquietud por la salud, que tenga una inquietud por el tema de sanar. Y uno de los capítulos grandes de la psicogenética es sanando al sanador. Ver ahí lo que son los 12 portales del alma y ver ahí cómo uno se tiene que ir haciendo oportunidades y cómo realmente está en el servicio. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué va dirigido? ¿Qué va a profesionales? Médicos y terapeutas. Médicos y terapeutas. O sea que ahí cabe cualquier cosa que tenga, cualquier persona que tenga interés en dedicarse a un tema. Es cierto que también se apunta a gente que son ingenieros de camino y otros que se apuntan a ser amas de casa. Y hoy te puedo decir, con la experiencia llevamos ya de 7 años en España, que los mejores intergéticos no son médicos. Y hoy encontramos intergéticos porque ese intergético al fin y al cabo luego es una forma de entender la vida y una forma de vivir desde la conciencia, vivir desde el cuarto chakra. Y yo tengo amas de casa de 75 años que son más intergéticas que médicos de 40, que son unos fenómenos pero que no tienen ni bajo la idea de lo que es el espíritu de la síntesis. Y el espíritu de la síntesis abarca todas partes, es vivir desde el corazón, vivir desde las tripas, si esa es la clave y todo. Entonces, ¿cómo vivir la medicina desde el corazón? ¿Qué herramientas utilizamos para eso? La conciencia es la única que te puede permitir eso. Entonces, ¿cómo trabajamos Hammer? Podemos trabajar Hammer desde la conciencia o podemos trabajar Hammer desde la psicología. Desde la psicología antigua, pues ese fue el gran desastre de Hammer. Y yo tengo que decirlo, mirándole por encima de cualquier otra cosa a Hammer. Para mí es un genio que ha dado a la humanidad. De eso queda de vez en cuando y nada más. Pero sin embargo, a nivel terapéutico, él se empeñó en resolver esto por una vía que para mí es una vía equivocada. Y ha sido mi gran guerra con él siempre. ¿Cuál es la vía equivocada? La vía equivocada es pensar que la conciencia, que la toma de conciencia, entra por el intelecto. Eso es una gran equivocación. Porque el intelecto está lleno de ideas a priorísticas, el intelecto está lleno de todo tu histórico, de todas tus emociones, de todas tus gaitas. Y por ahí no puedes resolver los conflictos emocionales muchas veces. Y fíjate tú cómo por el intelecto vas a resolver un conflicto de troncoencéfalo cuando no está al alcance del intelecto. Entonces ahí estaba el problema serio. De la estrategia terapéutica de Hammer era para 3 o 4. Y había unos porcentajes de éxito muy pequeños, eso sí, espectaculares. Que lograbas que entendiera bien la jugada y dar el cambio en su vida. Pues ese lo conseguía y hacía cosas que te demostraban que Hammer tenía razón. Pero claro, no era operativo para la inmensa mayoría de la gente, porque la inmensa mayoría de la gente no es capaz de dominar el troncoencéfalo. Y si pudiéramos coger ahora todos los que vimos durante los años que trabajamos con el tema Hammer puro y duro, pudiéramos cogerlos a todos los que se curaron, veríamos que el denominador común de todos ellos fue un salto de conciencia. Fue traspasar el diafragma, fue subir del tercero al cuarto. Esa fue la historia, vivir desde el corazón en vez de vivir desde la tripa. Pero para vivir del corazón, ¿qué hicieron todos? Quitarse el primer miedo de todos los miedos, el que te tiene sujeto y agarrado, el que te jala, como dicen los colombianos hacia abajo, que es el miedo a la muerte.
y vimos cómo la gente cuando perdía el miedo a la muerte se capacitaba inmediatamente para poder subir al corazón y poder vivir desde el corazón, cuando uno ya no tiene expectativas, cuando uno le da lo mismo vivir que morir, porque se da cuenta ya que la muerte no existe. Vencer la muerte es vencer la enfermedad. Igual que me cuento que antes en el bar te comentaba que... ¿Qué pensaba Jorge sobre Hammer? No, que después de estos días, este mes, he creado artefactos, seguro 200, entre si hago, si no hago, sintergéticas y esto, y cuando ya estaba definido se solapaban los cursos, bueno, en total, casual, o no lo sé, si ha sido causal o casualmente, me llega un manuscrito de Jorge Carvajal y eso despierta, pero una sensación a nivel de corazón, que mira que yo soy meditador, Sí, lo reímos porque eso ya lo hemos experimentado. soy meditador, y es más, te estoy diciendo y se me pone la piel de gallina, se me está poniendo la piel de gallina, y si podrías explicar por qué he conectado o si eso si es que tiene alguna, o es una cosa... Hombre, Después de haber leído los libros budistas de maestros espirituales, y ya se ha despertado algo. preguntarme a mí sobre Jorge Carvajal es un poco peligroso. Es un poco peligroso porque, bueno, yo le tengo una devoción infinita. ¿No es Hammer o...? A Hammer le tengo un respeto tremendo. Yo le amo profundamente a Hammer. Me tocó... ¿De Carvajal se has enamorado? No, que va, no. Me tocó vivir con él momentos muy críticos en mi vida, con Hammer. Pero Hammer se quedó donde se quedó y yo le admiro porque fue capaz de renunciar a cualquier otra cosa por llegar a la profundidad a la que llegó. Es decir, los grandes genios que ha dado la humanidad hasta ahora, y ese hasta ahora lo recalco, han sido genios porque profundizaron en ciertos temas donde no profundizaba nadie y llegaron hasta niveles que no llegaba nadie. ¿Por qué? Fundamentalmente por un movimiento de concentración. Es decir, como las mulillas de los toros, se ponían aquí las anteojeras y ya no podían ver para los lados, entonces entraban hasta el final. Hammer es uno de ellos. Va hasta el final porque no se entretiene con nada, porque entretenerse con los alrededores muchas veces siempre ha sido dispersarse. Pero hay un movimiento de grandes maestros que es justamente lo contrario. Es que pueden llegar a la profundidad de todo sin despistarse con nada. Es un movimiento muy difícil, pero que lo hay, y bueno, la historia está llena de grandes hombres que lo consiguieron. Entonces, para mí, Jorge Carvajal es una diferencia entre el uno y el otro. Uno tiene que aislarse de todo para llegar a la profundidad, gracias a eso se llega al conocimiento de Hammer. Mira, hay una cosa muy curiosa. Jorge Carvajal llevaban trabajando ya hacía muchos años en el tema de la bioenergética, y ya habían hecho todo su viaje por las medicinas orientales, y por las medicinas tradicionales, y por las medicinas clásicas, pero hasta su último párrafo. Es decir, si tú buscas hoy un médico que esté al día en medicina clásica, se llama Jorge Carvajal, pero años luz de cualquier médico que salga con matrícula de honor en todas las asignaturas. Te lo digo de verdad, no hay manera de cazarlo. Tú no le cazas. ¿Cómo lo hace? Habrá que preguntárselo a él. Pero tú no le cazas ahora mismo en ninguna de las especialidades médicas clásicas, no le pillas en ninguna historia. Está al día de todas, absolutamente todas, con un conocimiento científico espectacular. Pero es ese conocimiento de una medicina clásica basada fundamentalmente en la bioquímica. Le sumas un conocimiento al día y al último grito de la física, pues te puedes imaginar dónde va ya el conocimiento de lo que hablamos clásico y científico. Pero ahora ponte a mirar todo el conocimiento que tiene de todas las medicinas orientales, que es años luz, porque si tú ves gente buena de acupuntura, pero si tú le oyes hablar de acupuntura te caes de espalda. Pero si ves gente buena en Ayurveda, si le oyes hablar de Ayurveda te caes de espalda. ¿Quieres la psicología más avanzada que hay en el mundo y la más antigua? Se las conocen las dos por igual. Es decir, es una cabeza prodigiosa, para mí es única, no la he conocido, he visto genios muchos, pero como ese no he visto ninguno. Bien, cuando yo llegué a Colombia hace unos años fui a dar una serie de seminarios de Hammer por Colombia y dimos uno en Medellín, y antes estuve con Jorge unos días en la consulta suya. Yo creí que me moría porque yo llegué allí pensando que sabía algo, de hecho iba allí un poquito como en plan estrella, ¿no? Y me vine estrellado, pero estrellado del todo. Sí, además fue muy simpático. Yo fui a un congreso nacional, me invitaron a un congreso mundial del cáncer en Bogotá, y allí conocí a Hammer, conocí a
a Jorge Carvajal. Yo había leído algunas cosas de él de auriculomedicina, que me había interesado unos tiempos atrás, y había leído cosas de él, pero me habían parecido demasiado complejas para mí. Yo no entendía esas historias, pero me había quedado un poquito la imagen de que era un tío pues muy particular, pero pensé que estaba volado para allá de otro pueblo y que pues, no estaba muy como tocando tierra, ¿no? Y bueno, pues yo hice la exposición de Hammer, que era la ponencia nuestra allí en Colombia, en el Congreso Mundial. Allí había alemanes, franceses, todo el mundo había, bueno, estaba organizado por Alemania. Ese año tocaba en Bogotá. Y fue muy interesante porque luego vi la ponencia de Jorge. Hacía 5 años que Jorge no iba a un congreso ni nada, y no salía de Medellín, hacía 5 años. Y bueno, porque era una época de revolución para los colombianos y todo, que hubiera aceptado ser ponente en aquel congreso. Total, yo solté mi ponencia y muy bien, quedó muy bonita. Y de eso está la filmina esa que ustedes ven, esas son de aquella ponencia. Y después llegó Jorge y dio la suya, que de todos los demás sabíamos los títulos y todas las historias, estaba todo en el programa. De la suya no sabíamos nadie de qué iba a hablar. Íbamos todos en trajes de chaqueta, encorbatados y todo, y aquí llegó el pinche este colombiano bajito, con un jersey gris aquí de cuello alto. Y cuando iban a poner, que salía primero la señorita allí en el atril a decir todos los títulos e historias del ponente, y iba a dar todo su currículum, entonces cogió y dije, calla, y agarró el micrófono. Y entonces me sorprendió mucho. Lo primero que me rompió de él fue que él no había estado en el congreso. Este era ya el penúltimo día del congreso. En los días anteriores no había estado en el congreso. Él llegó al congreso justo con la ponencia mía, y estuvo en la ponencia mía, pero luego antes no había visto ninguna. Y sin embargo empezó su discursito cogiendo una por una todas las ponencias del congreso, y a todas las fue nombrando como si hubiera estado en ellas y como si hubiera estado trabajando con los ponentes además, para luego una vez, pero cuando ya la tenía aquí arriba de lo maravilloso que era lo que había hecho pero, y pumba, le falta esto. Y tal, llegó a la mía y hizo lo mismo, pero le falta esto. Y por eso yo les voy a hablar del corazón del médico en el tratamiento del cáncer. Esa fue la ponencia. La ponencia fue brutal, y ya si no te rompes ahí, ya no te rompes nunca, ya no tienes resonancia posible. Yo me acuerdo que fue un crack tremendo. A mí me partió por la mitad, y a raíz de eso pues empezó una amistad con este hombre. Pero yo me tuve que salir antes de que terminara la ponencia. Me tuve que salir porque creí que me moría. Creí que me moría, dije, por fin hay alguien que ha entendido esta jugada. Y bueno, yo me fui luego para allá. Por una razón, estuvimos hablando después de la ponencia, me dijo, tenemos que vernos, tenemos que trabajar juntos, y bueno, necesito contarle unas cosas. Y bueno, pues esa fue la entrevista que yo tuve con él. Me dice, así que tendría usted que venir a Medellín. Y yo dije, pero lo siento, doctor, no me puedo ir a Medellín, porque yo me voy de aquí ahora mismo para España, y bueno, pues sabe Dios cuándo se volveré por América. Dice, no se preocupe, y de eso surgirá. Y entonces me vengo a España, y a los 2 meses me llaman de Colombia. Me dice, ay, doctorcito, los organizadores del evento. Dice, mire usted, porque es que sabe usted que después del seminario, después del congreso, se hacía una encuesta, y la verdad, nosotros los españoles nos había habido antes que nadie, nos venimos corriendo todo y nos acordamos del tema. Dice, se hace una encuesta de cuál ha sido la ponencia más valorada del congreso. Dice, y la ponencia más valorada del congreso ha sido la suya. Digo, y la de Jorge Carvajal. Dice, la segunda, después de la de usted. Digo, pero bueno, ¿están ustedes locos? Dice, no, doctor, es que la suya era muy buena y tal. Dice, y es que le llamo precisamente porque estaríamos interesados en invitarles a un ciclo de conferencias por Colombia. Y se me encendió la luz y dije, ya está. Digo, esto es ir a Medellín. Digo, sí, con 2 condiciones. Pero la primera condición, que me llevo a toda la familia, mi mujer y mis hijos. Dice, pues muy bien. Digo, y la segunda, que tengo que estar una semana en Medellín. Dice, pues cuente usted con ellos. Digo, pues entonces sí que voy. Y así fue. Me fui en junio para Colombia, estuve allí un mes. Y cuando llego a Medellín me voy a la consulta de Jorge Carvajal. Y ya te digo, yo iba de estrella invitada como el mejor ponente del Congreso Mundial. Con lo cual, fíjate qué maravilla. Llegaba yo allí, además español, en tierra conquistada. O sea, casi nadie. El ego, ya te puedes imaginar por dónde iba, ¿no? Las maletas rebosaban de ego por todas partes. Llego allí, me voy a la consulta de Jorge Carvajal. Fue maravilloso, ¿no? El ego mío se me vino todo encima. Y empiezo a ver lo que este hombre estaban haciendo allí, y yo creí que me moría. Creí que me moría porque estaban años luz de todos nosotros. De medicina clásica, medicina alternativa, de todo. No se podía ni comparar. Bueno, al final estuvimos trabajando Hammer, pero con la sintergética.
yo no me enteraba de nada, él solo me decía, a ver, ¿qué hay aquí? Yo le decía, pues estos conflictos no sé cuánto, efectivamente, se preguntaba a la paciente lo contaba. Y él cogía otra parte del cerebro, te echaba en un patio y le decía, ¿qué hay aquí? ¿Qué conflicto tienes aquí? Tal. Bueno, total, que al final me dice, vas a darle una conferencia a MIBIO. MIBIO es la Asociación de Médicos Investigadores en Bioenergética, que solamente en Medellín había 300 médicos. Llevaban ya 15 años trabajando en la bioenergética, con Jorge Carvajal. Entonces, tienes 2 horas, dice, para darles la conferencia y explicarles qué es Hammer. Y en 2 horas, pues lo hicimos allí como pudimos, estaba todo el auditorio de MIBIO lleno, y al final, cuando acabamos, se levanta y dice, bueno, señores, este es el eslabón que faltaba. Ahora se puede cerrar todo el círculo. Por tanto, es el momento de que ahora tenemos que dar todo esto al mundo. Ya se ha cerrado el círculo, el eslabón que faltaba era Hammer. O sea, fíjate lo que significa Hammer. Pero Hammer metido en un contexto que es la sintergética, entonces es cuando ves realmente la maravilla que descubrió Hammer, que ni siquiera él todavía sabe. Ahora ya está viendo el tema del troncocéfalo, ahora ya él está viendo constelaciones con el tronco que antes las negaba. Es decir, él también va haciendo su camino, pero a nivel terapéutico no le corresponde a Hammer. A nivel terapéutico le corresponde a la sintergética, la que más lejos ha llegado. ¿Por qué? Porque puedes manejar los patrones de información del troncoencéfalo sin que el paciente se entere siquiera. Porque te saltas el intelecto, porque vas directamente a donde está la clave y porque eres capaz de liberar ¿qué? Todo eso es patrones de información. Todo lo que tenemos aquí son memorias, hemos dicho. Memorias filogenéticas son patrones de información, como programas informáticos que tenemos aquí. Con las sintergéticas sabemos localizarlos y sabemos corregirlos. Entonces nosotros en todos los movimientos que hacemos en sintergética tenemos que acabar en tallo, o por lo menos pasar por tallo, recoger ahí la memoria, liberar esa memoria, y en ese momento es cuando una persona puede curarse. Entonces hay que curar desde atrás, desde el fondo, para subir para arriba, es volver atrás, volver a los infiernos. Son movimientos que se conocen de toda la historia. Ir a los infiernos del troncoencéfalo para poder subir luego para arriba a los cielos del lóbulo prefrontal. Esa es la clave. Ahora bien, ¿cómo trabajamos sin saber sintergética? Entonces yo les recomiendo, vamos, para mí la sintergética, por eso digo, preguntarme a mí es una bobada, porque yo les voy a decir la sintergética de esta maravilla. Yo si ahora mismo no hiciera sintergética, pues no sé qué haría. Y mire, la sintergética para mí me dio el sueño de mi vida, como médico. El sueño de mi vida era poder ser médico en cualquier circunstancia de la vida. Pero cuando yo salí del clínico de Valladolid me di cuenta que de las puertas afuera del clínico de Valladolid yo no era médico. Para nada. A lo más que podía ser era un diagnosticador mediano, pero no podía ser operativo para nada. Es decir, yo me encontraba un señor accidentado en la calle y lo único que podía hacer es sacar el teléfono más rápido que otro para llamar al 112, porque no podía hacer nada. Porque nos han enseñado una medicina que estamos totalmente condicionados, tanto en la prueba diagnóstica, que son todos de aparataje, y en tratamientos. Si no tengo una vía que coger en un momento dado y una batería de fármacos, ¿qué hago yo con un paciente ahí en la calle? No hago nada. Entonces me daba cuenta que ser médico era dentro de unas paredes, porque fuera de las paredes yo no era médico. Es decir, yo estaba de médico en el hospital, pero no era médico. Ser médico era otra cosa diferente. Ser médico es que la medicina vaya en ti, vaya contigo. Y eso fue lo que aprendí en sintergética. El otro día más tuve la oportunidad, yendo a Caracas, que además ya me habían dejado en la calle el día antes por overbooking. Yo tenía que dar un seminario en Caracas. Y os salía ya ese día, os iba a la porra todo lo que habíamos movido en Caracas. Y estando ya en pista para a punto de salir, ya conocía al comandante, me habían pasado a primera porque el día antes me habían dejado en la puerta del avión. Y al día siguiente me metieron por overbooking en primera, y encima tenía una amistad que me puso en contacto con el comandante, estuve hablando con él antes de montarnos. Y cuando vamos a salir a pista, se para el avión, llaman por megafonía a un médico, por favor, a bordo. Veo venir que viene el comandante, y yo, bueno, ya sabía que yo era médico, me levanto y digo, bueno, ¿qué pasa? Dice, pues mira que tenemos parece un enfermo cardíaco a bordo. Entonces me voy para allá y me encuentro efectivamente un señor de unos 68 años que está en ese momento pues con una crisis cardíaca, con una arritmia tremenda, está el hombre agobiado, con una ansiedad, con un todo, ¿no? Y bueno, le cogen los pulsos y yo hubiera dicho, jo, aquí ahora mismo, dice, mira, me dice el comandante, dice, tengo la UBI móvil abajo en pista. Dice, pero como te nos arregle, lo mismo hasta tratar de lo despegamos. Digo, no. Digo, de eso nada. Digo, este se viene con nosotros para Caracas ahora mismo. Digo, vamos que sí.
Y hay una técnica que te permite inmediatamente equilibrar el corazón y en menos de 5 minutos, en 2 minutos tenía el corazón totalmente colocado. Es una inversión de polaridad lo que hace por el campo electromagnético del avión, más un tema de ansiedad de un señor mayor. No tenía antecedentes cardíacos, si tiene antecedentes cardíacos ya es otra cosa. No tenía ningún antecedente cardíaco y lo que había en los pulsos era una cosa muy sencilla, que se puede corregir inmediatamente si sabes lo que tienes que pensar. Si sabes lo que tienes que pensar. Por lo tanto, sabiendo que el pensamiento, la energía sigue al pensamiento, el principio fundamental de la bioenergética, de la sintergética. Fíjate qué barbaridad es eso, porque ahora te puedes saber todo Hammer, que es lo que hacemos en consulta todos los días. No sabemos Hammer, pero no hablamos de Hammer. Lo hacemos. Entonces no se lo tienes que decir al paciente, basta con que tú lo sepas para que lo sepas manejar, porque la energía sigue al pensamiento. Si sabes pensar, se mueve. Tú dices que tienes que ser de Caracas y... Claro, entonces me dice, ¿cómo va? Dice, no, digo, ya se la ha pasado. Dice, ¿qué hacemos? ¿Despegamos? Digo, tú súbete arriba al cielo. Y dice, yo me voy si tú te encargas de él. Digo, tú súbete para arriba que yo me encargo de él. Y despido la UBI, despide la UBI, no me jodas que nos quedamos aquí todo el día. Y efectivamente, nos fuimos para Caracas y donde no volví a tener la crisis ni nada, pero perfectamente. Entonces dice uno, coño, puede ser uno médico, pero esto no tiene que ver con ser médico de carrera, ojo. Se puede ser médico sin ser de carrera. ¿Y se pueden hacer esas cosas? Perfectamente. Yo conozco gente que no es médico y hacen maravillas que ya me gustaría a mí hacer. ¿Se puede manejar eso? Sí, pero ¿por qué? Porque conoces el movimiento humano, porque ya no eres un tema de bioquímica nada más. Tus moléculas se mueven en función de ¿qué? En función de tus emociones. Y tus emociones se mueven en función de tus creencias. Pero no hay separación entre el paciente y tú. Tú le puedes mover a él. La pregunta es, ¿qué pensaste? No, pensé lo que tenía que hacer. Y dices, bueno, si sabiendo lo que tengo que pensar, pues se recompone. Claro. Que había una inversión de polaridad del tercero al cuarto. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio la polaridad. Invierto el vector. ¿Y qué hace? ¿Qué pensaste? Es eso, en hacer eso. ¿Y qué pasaba al cuarto? Claro, no en invertir la polaridad que estaba invertida. Y entonces, ¿qué hago? Cojo el ritmo cardíaco, ¿no? ¿Y qué tiene el ritmo cardíaco? ¿Por dónde se mueve? Por el seno auricular, que va dando que unos pulsos, y que hay que meterle el ritmo, ¿no? ¿Y de dónde se mueve ese ritmo? Ese ritmo se mueve precisamente en ese caso, ¿por qué? Por una simpaticotonía y una distonía neurovegetativa que se produce en el centro que tenéis aquí, que conocéis mucho los osteópatas, el cardio, ¿cómo es? Neumocardio entérico. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Sedarle, colocarle en su sitio, quitarle la simpaticotonía, pasarlo para la simpaticotonía, ¿vale? Se acabó la historia. Pero entonces tú eso que te lo sabes porque te lo has leído una vez, lo único que haces es visualizarlo. Y sabiendo que esa visualización funciona, porque si no te lo crees, no funciona. Esa es la única clave de la sintergética. Como seas capaz de creértelo, lo has liado. Pero como no seas capaz de creértelo, vas a necesitar toda la vida tener que estudiar y herramientas para trabajar. Yo mira, en aquel viaje que hice a Colombia, después de haberme matado casi en la consulta de Jorge, porque yo creí que me moría, luego fui a dar una conferencia a Cartagena de India y estaba en un hotel en Cartagena, y cuando Jorge se lo había llevado a la familia secuestrado a pasar una semana en Cartagena, porque si no, no tiene vacaciones. Y total, que coincidimos los dos en Cartagena otra vez, y se vino al hotel esa noche a hablar conmigo un rato, y yo tenía al hijo mío con una otitis impresionante, el mayor. Entonces tenía 9 años, tenía una otitis media tremenda, no le podías tocar ni la oreja ni nada. Y además tenía fiebre ya, y bueno, pues eso en un país así extraño y todo eso, y además bañándose en piscinas e historia, pues me suponía un trastorno muy grande. Entonces llega y digo, mira, tengo al hijo con este problema y tal, voy a tener que pedir antibiótico y tal, y no, le quitamos la otitis aquí ahora. Dice, ven acá, Zanganito. Estamos sentados allí en la terraza del hotel, allí por la noche. Ven aquí, Zanganito. Y viene el Zanganito y le coge. Me acuerdo que estaba allí el director de la GEL, Colombia, del laboratorio GEL de Alemania, que me acompañaba. Estaba allí, también muy escéptico, porque estos con la homeopatía lo curan, pero sin homeopatía eso no se puede curar, claro. Entonces llega Jorge, le coge la oreja y
Dice, mira, tiene que tener un punto por aquí, eso es un conocimiento de aurículo, esos son los manes, vamos, Jorge es el number one mundial de la auriculomedicina. Se formó con Nogier, pero lo dejó atrás todos ellos. Desde aquí hay un puntito, ¿te duele? Ay, sí, me duele. Dice, bueno, aguanta un poquito que hay que disolverlo. Y dándole ese masajito le disolvió el tema. Pero a no se le podía tocar la oreja y hacer así, era imposible. ¡Ah! Que pegaba un grito. Y luego sacó la herramienta mágica. Y la herramienta mágica es esta. Y dijo, estos son láser. Entonces por aquí se carga y por aquí emite. Entonces, ¿qué tiene? Dice, tiene una inflamación del tejido, del oído medio. Entonces cogió la mano y empezó a decir, mira, la luz roja desinflama. Entonces vamos visualizando las paredes del oído medio y con luz roja que vamos emitiendo por aquí le vamos resolviendo el tema, descongestionando, desinflamando las paredes del oído medio. Y después de que hemos hecho eso con el rojo, cambiamos el color del láser. Haces este movimiento, es un código que tú tienes para cambiar la luz, y la pones en verde esmeralda. Y ahora reconstruimos todo el campo energético del oído medio. Y así lo hace, pum, pum. Yo estaba mirando por los lados para que no me viera nadie. Desde mi mentalidad occidental, si alguien le ve, ya ves tú. Y efectivamente, pues al cabo de un momento dice, bueno, ya está. Ya está es cuando uno siente que eso ya ha terminado, que eso está en su sitio, ¿no? Pero si no lo quieres sentir por intuición, lo sientes por el pulso, porque el pulso va reaccionando, ese es el VAS. Esa es la clave de la sintergética, es coger el pulso. La gente se cree que es un mundo y es la tontería más grande del mundo. Por lo que me hizo a mí. Dice, tú vete para España y coge el pulso y verás cómo aprendes sintergética. Y efectivamente, hasta que no aprendes, empecé a coger el pulso, pues no hice nada. Pero el pulso me parecía que era un mundo y luego resultó por una bobada. Enseguida lo diferencias. Pim, 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 a ver zangarito, empezamos a verle la oreja, el zangarito nada, la fiebre desapareció, se le quitó y a la mañana siguiente se bañaba en la piscina y no tuvo necesidad de antibiótico y la otitis desapareció. Y yo dije, wow, qué cosas hace este hombre. Pero luego cuando vine a España, nada más llegar a España, mi hijo el pequeño se puso con una otitis. Y dije, yo otra para acá. Y se quitó igual. Y así otra, y así otra, y así otra, y empecé a darme cuenta que eso funcionaba. Y empecé a creérmelo, en la medida que te lo crees lo resuelves. Entonces, que la energía siga el pensamiento es fundamental, y entonces empezamos a entender por qué Carl Simonton y compañía hablaban de la visualización, por qué Silva, el control mental y todo esto, y por qué les funcionaba. Claro que funciona. Lo que pasa es que los conocimientos que se aprenden en sintergética es lo que te permite ir fijando, porque eso ya está trillado por ellos hace muchos años, y por todos nosotros ya están trillados los circuitos que funcionan. Entonces ya te van a enseñar por dónde hay que trabajar esto, por dónde hay que trabajar lo otro, y vas a ver que en cuanto lo trabajes funciona, porque se ha cogido ¿qué? La sintergia, la máxima síntesis con mayor poder energético de vinculación. Y eso es la sintergética. Y por ahí entonces, claro, imagínate la fantasía que es trabajar en el tallo cerebral. Pero para eso, ¿qué han tenido que hacer también? Aprenderse Hammer. ¿Por qué? Porque la gran sorpresa que se llevó Jorge Carvajal fue el descubrir que Hammer había descubierto el mapa glial del cerebro, que ya lo dije en el seminario anterior. Ese fue el gran descubrimiento, que no eran neuronas, sino glía, y ahí se maneja el campo emocional, y manejar el campo emocional es manejar la interfaz entre el tallo y el lóbulo prefrontal. Si yo me pongo de lado, el tallo está aquí, por aquí en el lóbulo temporal está el cerebro emocional, el sistema límbico, y aquí está el cerebro humano, los lóbulos frontales, corteza prefrontal. Entonces ahí está todo el movimiento del ser humano, se mueven así. De ahí salieron las bandas y luego las columnas, que se estudian en sintergética, donde ya tenemos hasta cada cuadrícula qué significa, con el colorido del conflicto y todo, y tú sabes rápidamente cuando una persona tiene un conflicto emocional, dónde del cerebro se está moviendo la jugada. Ya no necesitas escáner cerebral, y tú tienes un láser de baja frecuencia, o tienes simplemente tu mente que la tienes alineada y ya sabes dónde tienes que ir a mover la jugada, cómo tienes que volverte al tronco, dónde tienes que buscar y dónde encuentras en el tronco, dónde liberas esa información y ocurre el milagro. Entonces trabajamos continuamente el tronco encéfalo, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Continuamente lo trabajamos en sintergética, que es en realidad un movimiento de ¿qué? Es un movimiento de transmutación, de transmutar desde abajo, desde lo más primitivo, que son los movimientos instintivos de supervivencia, a llevarlos a los movimientos de adelante, que son los movimientos humanos, que es comprender la historia. Pero comprender no significa tener conocimiento intelectual. Ese es el gran error de la medicina alternativa, que ha pensado que la gente tiene que ser consciente de por qué está enfermo para poder aprender.
que nos han enseñado que el aprendizaje es fruto del intelecto y el aprendizaje es fruto de la conciencia. Y por tanto no es un código de saber pensar, es un código de sentir. Si tú lo sientes, eso integra muchísimo más que si tú lo piensas. Hay razones del corazón que la razón no entiende. ¿Vale? Entonces, quitémonos ya esos tópicos, porque así como la medicina clásica se inventó muchos tópicos que le impidieron crecer, los alternativos también se han inventado muchos tópicos que les impiden crecer. Y uno de los tópicos es pedir permiso al paciente. Cuando estamos manejando energía hay que pedir permiso de su energía, de si puede, si le es bueno o no le es bueno para su crecimiento. El curarse. ¿Desde cuándo el curarse no es bueno para su crecimiento? Si para curarse lleva implícito precisamente a recrecer. Que es una perogrullada. ¿Entiendes? Y ahora, la cuestión es cuando se piensa que el crecimiento solamente viene tomando conciencia. Y tomando conciencia significa tomar conciencia intelectual, ser partícipe del proceso de sanación. Pero ¿y quién te dice a ti que en cuanto tú entras en el nivel de conciencia profunda, él no es partícipe? ¿Quién te está diciendo eso? ¿Cómo ponemos esa barrera separativa? Porque nos han hecho creer que el ser partícipe es ser intelectualmente consciente. Y eso no es participar. ¿Cuántas veces el paciente se ve inhabilitado a participar? Precisamente porque le están metiendo la información por el consciente. Y eso se le atraganta, por ahí no puede entrar. ¿Pero qué me está contando este tío? ¿Pero cómo me puede decir? Como decía Hammer, el problema lo tiene usted con su mujer, o deja a su mujer o se va a morir de cáncer. Así lo hacía Hammer y te lo tiraba a las costillas. Y ahora te ibas para allá, para casa, encima de que habías ido a la consulta con un cáncer y ahora te ibas para casa con la responsabilidad de curártelo. Porque antes por lo menos tenías un cáncer y ibas a buscar a alguien que te lo curara, ahora encima te llevo la responsabilidad y muertito de miedo pensando si yo no hago lo que tengo que hacer, encima me voy a morir. Eso era terrorífico. Eso era terrorífico. Entonces ahora no necesitas saberlo al paciente, basta con que lo sepas tú, porque si tú lo sabes lo puedes mover. Tú sabes dónde está el relé. Entonces lo puedes mover. Entonces vamos a ver, por lo tanto, vamos a coger una cosita que es, primero vamos a ver cómo manejar las tablas de Hammer que tenéis ahí. Vamos a coger al azar cualquier patología y la vamos a interpretar a la luz de las tablas y luego vamos a llegar al punto de que, porque eso ¿qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir el diagnóstico. Y ahora vamos a llegar al punto de, una vez conocido el diagnóstico, sin saber sintergética, ¿qué hacer? ¿Me entienden? Bien, yo les doy ya una clave fundamental. Por eso era el denominador común de todos los que se curaban. Y todos los que se curaban podían tener, unos tenían cánceres de ectodermo, otros tenían de mesodermo, otros tenían de endodermo. Sin embargo, todos tenían un denominador común. El denominador común que tenían era que cualquiera que fuera su experiencia y el colorido de su experiencia, se movían desde el cuarto chakra para curarse. El cuarto chakra, cuando conozcan la sintergética, es la cuarta columna. Es una columna que hay aquí en el cerebro. Esa cuarta columna conecta con la séptima columna. Entonces se produce una síntesis que es el 4-7 que llamamos la sintergética, que es el contacto del corazón con el alma. En ese momento los patrones de organización del alma, que lo tiene todo porque el alma es omnisciente y omnipotente, el alma individual, porque tiene en él la chispa divina, puede bajar cualquier patrón de información y corregir cualquier cosa de una manera instantánea. Ahí van a ver ustedes lo que se llaman las curaciones instantáneas. Yo las he visto, es espectacular, y lo único que hacen es demostrarte que todo es posible. Por eso, lo que no es posible, les voy a dar primero la historia, que es subir al cuarto centro cualquier patología. Esa es la herramienta terapéutica por excelencia. Y luego, no hay ninguna enfermedad incurable. Lo que no es posible es lo que no es posible en la mente del terapeuta. Si el terapeuta dice esto no tiene cura, ya estáis perdidos. Porque nosotros, si la energía sigue al pensamiento, ya eso se ejecuta. No hay cosa peor que ver un paciente que te entra por la puerta y decir, uff, ¿qué hago yo aquí? Esto no tiene solución. Y esto no tiene solución, ese paciente ya no tiene solución contigo. ¿Me entendéis? Entonces, lo primero que vamos a ver, por tanto, es qué significa eso del colorido del conflicto que vimos en el seminario anterior, cómo se maneja, y hablan ustedes, el que quiera, al azar, los apuntes que tengan y busquen una enfermedad que surja ahí en las tablas. La que quieran, que vamos a mirar. Por ejemplo, Fermín, el otro día estaba una amiga mía, tenía pólipos
Entonces yo pensé, pólipos, algo que crece, tiene que ser un endodermo, tiene que ser endodermo. No, también crecen los ectodermos en fase de solución. Colon. Ya, pero pólipo, Hagámonos 3 divisiones, sí, exactamente, pero miremoslo por hoja blastodérmica, que eso no hace falta ir a la Facultad de Medicina. Tenemos un ectodermo, que son las pieles y los epitelios, las mucosas, epitelios. Bien, eso es ectodermo, ¿vale? La mucosa interna de las arterias, eso es epitelio. Y ahí está el ectodermo. Luego el mesodermo, que es el medio, que es el dipolo que une el ectodermo con el endodermo. Es esa interfase entre el ecto y el endo, está el mesodermo en el medio. Y ahí tiene usted los huesos. Ahí tenemos los huesos, quédate con eso, los huesos y los linfáticos, si quieres. Entonces, luego tenemos que el endodermo. El endodermo es lo más profundo, es lo del aparato digestivo y aparato respiratorio. Es muy fácil. Todas las vísceras que intervienen en la digestión son endodérmicas, el hígado endodérmico. Pero los órganos vamos a encontrarnos que pueden tener las 3 hojas blastodérmicas, porque un hígado puede tener una parte vascular, que es ectodérmica, y puede tener también una parte epitelial, que es ectodérmica, puede tener vascular a nivel muscular, de la musculatura de la arteria, que serían los músculos, serían mesodermo, junto con los huesos, mesodermo, y una parte de lo que es el hepatocito, la célula hepática, que es endodérmica, que tiene los 3. Entonces en el hígado podemos encontrarnos los 3, pero lo mismo podemos encontrarnos en el páncreas, lo podemos encontrar en muchos sitios. Pero quedémonos con la clave, que luego la podéis ver en la tabla, con la tabla lo tenéis todo, que son las 3 hojas blastodérmicas. Entonces me estás hablando de colon. ¿Colon qué es? Tubo digestivo. Pues yo sé que desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo es endodermo. Luego estoy hablando de un relé endodérmico. ¿Ok? ¿Endodérmico qué es? ¿Quién es el endodermo en el cerebro? El tallo cerebral, el troncoencéfalo, lo que estamos hablando, el reptil. ¿Y eso qué es? Un movimiento traducido a chakras, subdiafragmático. Esos son problemas de diafragma. Ahora, ¿cuál es el colorido? Subdiafragmático. ¿Cuál es el colorido del conflicto? Me voy a la tabla. una guarrada. Busco la tabla y me encuentro que es colorido del conflicto de un pólipo. Porque ¿qué diferencia hay entre un pólipo que crece dentro del colon a un cáncer de colon? Intensidad y duración de conflicto, nada más que esa. Esa es la diferencia. La diferencia entre uno y otro es que son el mismo conflicto pero más intenso. En la escala de intensidad y de duración, del tiempo de duración del conflicto también interviene. Entonces, según la guarrada que me hayan hecho, hay gente que vive pequeñas guarraditas continuamente de cierta historia y se le llena el colon de pólipos, pero se quedan en pólipos. Pero sin embargo, oí muy claramente a los clásicos, como dicen muchas veces, es que si te dejo el pólipo ahí se te puede malignizar. Claro, porque lo que el pólipo está diciendo en realidad a nosotros, a la luz de Hammer, es que tú ya caes en ese tipo de conflicto. Mañana hace un conflicto más grande y entonces sí se te maligniza. Claro, porque ya sale un cáncer. Por intensidad mayor. Entonces, guarrada. Me han hecho una guarrada. Que esta chica no es ni paciente mía ni nada, sino es una amiga mía que está pensando en ella. Digo, ostras, me dijo que el día que tenía. Entonces, como ya había oído tu CD, le digo, ¿qué te han hecho alguna guarrada? Pensando que me diría, pues sí, pues tal. Pues no, después de pensar y pensar, no había ninguna guarrada que ella recordase. Pero ahora cuando estás explicando esto del troncoencéfalo, resulta que hay muchas guarradas que no entiendes ni reconoces desde el intelecto, porque eso es un movimiento que está aquí atrás. Y es muy difícil que tú lo tengas identificado, pues si lo tienes identificado ya lo tienes en la corteza prefrontal, ya lo has pasado adelante, ya lo has interpretado. Entonces, normalmente esta gente no se da cuenta del tema. Entonces, las guarradas de pólipos suelen ser guarradas continuas, que además son pequeñas. Por ejemplo, la guarrada de tener que estar aguantando a mi padre todos los días porque es el que trabaja. Yo trabajo en la oficina de mi padre. Entonces, mi padre me está haciendo todos los días pequeñas guarradas. Quedarme, por ejemplo, en evidencia delante de todos los demás empleados.